buenas tardes, América Latina. En el nombre de la Sociedad Peruana de Orquídeas, les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del 17 de diciembre del 2021, cerrando de esta manera con broche de oro el ciclo de conferencias del 2021. Pido a todos los participantes que mantengan los micros apagados durante toda la conferencia y al final pueden hacer sus preguntas por chat. La conferencia de hoy está a cargo de nuestra socia Renata Canepa. Renata se desempeñó como 25 años en la aviación comercial Alitalia y 15 años en turismo como gerente de turismo receptivo en Euroandina, viajando por diferentes destinos mundiales y dentro del Perú. Por su afición a la horticultura, encontró en el cultivo de orquídeas una gran pasión que la llevó a tener su propio orquidiario con más de 700 plantas. Actualmente es presidente de la reconocida institución Floralíes, Asociación Peruana de Clubes de Jardines, y socia activa de la Sociedad Peruana de Orquídeas. Con ustedes, Renata. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta reunión. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema como si fuera un repaso a los factores más importantes que tenemos que tener en consideración cuando cultivamos orquídeas. Siempre las preguntas que me hacen son casi siempre las mismas. Mi planta no se le ve bien, mi planta está como estresada, o la veo que no florece, los botones se pasman, en fin. Y yo creo que todos estos motivos, estas características también tienen que ver mucho con el tema de cómo cuidamos a nuestras orquídeas y los factores más importantes que tenemos que considerar para tener un buen cultivo. Y vamos a hablar hoy día sobre lo que es la luz, el riego y la humedad, la temperatura, la ventilación, la fertilización y el trasplante en el cultivo de nuestras plantas. Bueno. Esto es un pequeño preámbulo, ¿no? Las orquídeas, como ustedes saben, son de las plantas más exóticas que existen en el mundo, con unas características en las flores que las hacen diferentes de las demás flores, porque las flores de las orquídeas tienen una morfología totalmente diferente, y existen más de 30.000 especies y 200.000 variedades híbridas que hacen que las orquídeas sean la mayor familia de plantas en el mundo. Crecen tanto al interior como al aire libre. Y realmente muchas personas que tienen muy buena mano con el cultivo de plantas en general, en la horticultura, a veces dicen que les resulta muy difícil cultivar orquídeas con éxito. Yo les digo, sí, siempre alguien que desea cultivar orquídeas debe prepararse tanto para los fracasos como para los triunfos de cultivar esta planta encantadora. ¿Cuáles son los factores más importantes que tenemos que tener en consideración cuando cultivamos orquídeas? La luz. La luz, diría yo, que es el primer factor más importante que está involucrado en la floración. Tenemos que tener en cuenta que no todas las orquídeas requieren el mismo rango de luz. La luz que requieren las orquídeas depende mucho del género y la especie a cultivar. Y es fundamental para que la planta esté saludable, crezca adecuadamente y nos dé una buena floración. O sea que como primer punto de partida, la luz es una de las cosas más importantes que tenemos que considerar cuando cultivamos orquídeas. Las orquídeas necesitan mucha luz. Sin embargo, hay que evitar el sol directo porque podrían quemar seriamente las hojas. Aquí podemos ver en esta foto de la izquierda cómo esta hoja de Phalaenopsis se ha visto seriamente dañada por la luz directa que le ha caído en ella. Es importante conocer los efectos de excesiva luz o la falta de luz en el cultivo de nuestras orquídeas, porque de esto va a depender mucho la salud de nuestras plantas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una quemadura en una hoja de Cattleya por exposición al sol directo. El exceso de luz también produce amarillamiento y caída de las hojas y sobre todo quemaduras en las hojas.
y la falta de luz, poca o nada floración, hojas enlongadas, o sea que se alargan, porque claro, la hoja buscando la luz tiende a alargar el crecimiento de las hojas y también de los tallos o pseudobulbos. Pseudobulbos alargados que tienen poca consistencia, inclinados, o sea, no se mantienen erectos, y normalmente las hojas tienen un color verde oscuro. Aquí podemos ver lo que son los detalles de quemaduras de sol, que es lo que más suele suceder cuando ponemos una orquídea demasiado expuesta a la luz directa. Acá en este caso podemos ver exceso de luz, que lo que ha ocasionado es que las hojas se pongan amarillentas en una phalaenopsis. Es importante saber cuándo el amarillamiento de una orquídea es un estado natural propia del envejecimiento de la hoja o es una situación que nos debe alarmar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas fotos podemos ver que en este dendrobium, estas hojas basales le están poniendo amarillas, y esto es normal. Es normal que las dendrobium pierdan hojas, se ponen amarillas y caen. Y no hay por qué alarmarse. Aquí, por ejemplo, en el lado derecho, tenemos esta phalaenopsis, que ya esta hoja está con su envejecimiento ya casi completo y van a ver que pronto caerá. Aquí a la mano izquierda vemos la hoja que tiende ya a ponerse amarilla de una Cattleya, que también va a llegar un momento que esté amarilla y va a caer. Hay que recordar que una buena floración dependerá también por una buena iluminación de acuerdo al género y especie que cultivamos. Orquídeas, vamos a ver ahora qué orquídeas requieren mucho más luz, porque dentro de las familias de las orquídeas y de los géneros, hay orquídeas que requieren más luz que otras. No todas necesitan el mismo rango de luz. Orquídeas de mucha luz, entre ellas podemos considerar la Brasia, Catasetum, Cymbidium, Dendrobium, Epidendrum, Oncidium, Maxillaria, Vanda y otras. Aquí tenemos una Brasia, aquí tenemos una Catasetum, aquí podemos ver una Cymbidium, esta es una Dendrobium, aquí tenemos un Epidendrum, esta es una Oncidium, esta es una Maxillaria, estos son los Pramnipedium, y estas son bandas. Aquí pueden ver las bandas, y estas requieren bastante luz para florecer. Orquídeas que requieren mediana luz. Cattleyas y sus híbridos en general. Laelia, Oncidium en algunas especies, Paphiopedilum y otras. Yo estoy mencionando, digamos, las más comunes que se encuentran dentro de las personas que tienen una pequeña colección de orquídeas. Aquí tenemos la Cattleya, acá tenemos los Paphiopedilum, acá tenemos el Oncidium, tenemos ahora las orquídeas que requieren baja intensidad de luz, o sea, las que menos luz requieren para florecer. Y entre ellas tenemos Masdevallias, Miltonias e híbridos intergenéricos, Odontoglossum, Phalaenopsis, Tanhopias, Zygopetalum y otros. Aquí podemos ver una Miltonia, esta es una Miltasia, que es un cruce de la Miltonia con Brasia. Aquí tenemos una Miltonia, esta es una Miltasia, esta es una Phalaenopsis, una Zygopetalum, y aquí podemos ver un cuadro muy interesante donde podemos ver los rangos, donde están identificados los rangos de luz de acuerdo al género. Entonces tenemos bajo, medio y alto, ¿no? Y entonces aquí dan la intensidad de bujías pies, que es una medición que se hace para ver la cantidad de luz que necesita cada género de orquídea, pero estos básicamente los usan en los viveros donde producen en grandes cantidades orquídeas, o sea, nosotros podemos ya medirnos por la intensidad de luz que sabemos que tiene Lima, donde nosotros habitamos, o cualquier persona de Latinoamérica más o menos sabe el rango de luz en su ciudad. Aquí, por ejemplo, tenemos
en que se mencionan las de alta intensidad de luz, la brasábola, la brasia, la catleya. La catleya está en medio y también la consideran de rango alto. Todo dependerá pues de qué especie es, ¿no? Algunas especies necesitan más luz que otras. Lo mismo con las Cymbidiums, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos en las Miltonias que necesitan básicamente el rango más bajo de luz, igual que las Phalaenopsis, ¿no? Que prácticamente es la que menos luz requiere de todas los géneros de orquídeas. Vamos a hablar ahora del riego y la humedad. El riego es la cantidad de agua que nosotros le damos a nuestras orquídeas, normalmente semanalmente o depende del tiempo que nosotros regularmente las regamos. La humedad es el agua que hay en el ambiente en forma de vapor que las orquídeas respiran naturalmente. Por lo tanto, una cosa es cuánto toman nuestras orquídeas de agua y la otra es cuánta agua respiran. Las orquídeas necesitan el agua para poder elaborar sus alimentos que necesitan para desarrollarse y florecer y también para poder mantener todas las partes de su cuerpo erectas y turgentes. Y es muy importante el agua porque les sirve también para tener en buen estado las raíces, porque es por ahí por donde se alimentan, básicamente. ¿Qué tipo de... Perdón, acá no puedo ver. Perdón, que tengo que irme para atrás. Tips para un riego saludable. Las orquídeas se riegan siempre de mañana, nunca en la noche. Necesitan algunas horas para secarse completamente antes del próximo riego. Esto es bien importante, sobre todo, por ejemplo, en las Phalaenopsis, porque tenemos que esperar que entre un riego y otro riego la planta, sus raíces sequen para volver a regarlas nuevamente, porque si nosotros las regamos continuamente, va a llegar un momento en que las raíces se van a ahogar de recibir tanta agua, y ahí empieza el problema radicular, y por eso es que nuestra planta empieza a verse deshidratada, empieza a verse más bien como las raíces se han chocolateado, se han puesto, ya no están túrgidas, han perdido su fibra, digamos, que las envuelve a la raíz, ¿no? Que es el velamen. Entonces la planta ya empieza a perder, digamos, el agua, se deshidratan y ya no tienen agua en las hojas, porque las raíces ya no son capaces de absorber, ¿no? el agua que necesitan. Regar raíces, lavar las hojas y las flores ayudan a prevenir plagas. Al lavar las hojas se les quita el polvo que se acumula en las hojas y que también es portador de ácaros diminutos. Si no estás segura si debes regar o no, mejor no riegues. Hay que recordar siempre que es más fácil perder una orquídea por exceso de agua que por falta de ella. Básicamente yo casi todos los casos que veo de plantas que están enfermas o en mal estado es por el excesivo riego. Hay que observar mucho las raíces, sobre todo en las Phalaenopsis. Cuando están blancas, y la vemos a través de la maceta transparente, quiere decir que necesitan agua y es el momento de regarlas. Si las vemos verdes, es mejor no regar aún, porque todavía la raíz tiene suficiente agua en su interior. En muchas orquídeas el sustrato debe secar entre riego y riego. Sin embargo, hay algunos géneros de orquídeas que deben mantener el sustrato húmedo permanentemente. Aquí tengo un video, ¿no? De cómo riego las orquídeas. No se escucha el video, Renata. ¿No? Ah, perdón. A ver, no se escucha el video. Es que creo que... A ver, perdón un minuto. Voy a tener que salir de la presentación, dejar de compartir un minuto, porque aquí hay un problema. A ver, espérense. Voy a dejar de compartir pantalla, a compartir sonido. Ahora sí, espérense. Es que el problema es... Ya, ahora sí. Ya.
Buenos días amigos, hoy los voy a invitar a acompañarme en el riego de mis orquídeas. Yo uso esta manguera retráctil que pueden ver, que tiene aproximadamente algo más de 10 metros, que es la profundidad de mi orquidario, y utilizo esta pistola que tiene varios puntos. Dios, ¿qué pasó acá? Bueno. Buenos días amigos, hoy los voy a 10 metros, que es la profundidad de mi orquidario, y utilizo esta pistola que tiene varios puntos para el agua que deseamos dar a nuestras orquídeas. Hay una función para tener un agua más tipo ducha, otra para tener un rocío como muy sutil para mojar las orquídeas. Debemos iniciar nuestro riego temprano en la mañana para que al llegar la noche nuestras orquídeas hayan secado o por lo menos no estén tan húmedas. La observación es muy importante durante el riego, pues nos permite ver el estado de salud en que se encuentran nuestras plantas, ver sus hojas, sus bulbos, pseudobulbos y las raíces, especialmente si nuestra maceta es transparente. Recuerden que la observación es muy importante para detectar a tiempo el inicio de alguna enfermedad casi imperceptible y no detectarla cuando su estado es avanzado, como podrían ser pudriciones por hongos o bacterias. Hay personas que me preguntan si el riego puede manchar las flores de nuestras orquídeas. El agua es inocua, por lo tanto, no. Pero lo que puede mancharlas es que le caiga agua del proceso de fertilización o fumigación. Eso las manchará con toda seguridad. Como mencioné en mi tutorial sobre el riego y la humedad, el agua de riego ideal para nuestras orquídeas debe tener un pH en torno al 6, 6.8, es decir, que sea ligeramente ácido. Cuando reguemos nuestras orquídeas, si es el caso, sobre todo de pequeñas colecciones, podemos hacerlo directamente bajo el chorro de agua de caño. Dejemos que el agua penetre bien en el sustrato de la maceta para que lo moje y humedezca por completo hasta que el agua chorree por los huecos de la parte inferior. Aquí pueden ver la aparición de una vara floral que ha iniciado su crecimiento en la planta que estoy regando y que en unos meses más me va a dar su linda floración. Es bueno saber que un riego profundo cada cierto tiempo ayuda a hacer lavado de las raíces de nuestras plantas. En la Phalaenopsis, si observamos las raíces blancas, es momento de regar. Luego de ello, las raíces se vuelven verdes, como observan en las fotos de este video. Un consejo es revisar que finalizado el riego, no quede agua emposada en una hoja o en el nacimiento de las nuevas hojas, porque esto podría causar la llegada de hongos o bacterias a nuestra planta, especialmente en las Phalaenopsis. Las orquídeas que se encuentran al aire libre necesitan un riego más constante porque sus raíces se encuentran expuestas como esta banda, cuyo riego por su género necesita que sea diario. Estas Cymbidiums, a pesar de estar al aire libre, su riego es más espaciado porque se encuentran cultivadas en maceta. Recuerden también que siempre hay que regar nuestras plantas antes de fertilizarlas o fumigarlas. Aquí les muestro el riego de esta especie peruana, la Cattleya maxima, que se encuentra con sus raíces expuestas y adheridas al tronco del árbol. El riego será frecuente, sobre todo en verano, e igual será para estas otras orquídeas, otros géneros y especies peruanas que tienen sus raíces expuestas también al aire libre. Ha sido un gusto compartir. Ya. Bueno,
Hay que tener en cuenta que no todas las orquídeas tienen las mismas exigencias de riego, como lo dije anteriormente. Hay géneros y especies que requieren más riego que otras. Síntomas por exceso de riego. Se reflejan en las raíces, en los pseudobulbos y en las hojas, y estos son irreversibles. Pudriciones y enfermedades causadas por hongos, las raíces se vuelven de color marrón chocolate. Síntomas por falta de riego, que es menos peligroso. Dependiendo del género, algunas orquídeas pueden sobrevivir sin riego por varias semanas. Sin embargo, no es así para todas. Las raíces se ponen pálidas, color café o crema pálido. Aparecen estrías en los pseudobulbos, rayas muy profundas y marcadas. Hojas deshidratadas y resecas. Síntomas por ambas causas, o sea, tanto por exceso o falta de riego, hojas deshidratadas y arrugadas. Aquí podemos ver justamente lo que yo estaba mencionando, ¿no? Hojas que ya comienzan, raíces que, perdón, ya se empiezan a deshidratar, y aquí raíces que ya se han podrido, prácticamente han perdido todo su velamen, por el tema de que se han ahogado. Prácticamente la planta ha recibido demasiada agua. Y aquí vemos también síntomas por deshidratación, ¿no? Vemos en las hojas estas pequeñas como rayitas que aparecen, ¿no? Estos son síntomas de deshidratación de la planta, ¿no? Y estas rayas que aparecen también en los pseudobulbos muy marcadas. Aquí también vemos una hoja que está totalmente deshidratada, ya la hoja está con arrugas. Debemos controlar, cuando vemos una cosa de estas, es muy importante controlar el estado de las raíces, quitar el sustrato, y si es el caso, limpiar las raíces muertas y proceder a cambiar el sustrato, sobre todo si se encuentra muy mojado, demasiado húmedo. Es importante tener en cuenta el tipo de sustrato que tienen nuestras orquídeas. ¿Por qué digo esto? Porque hay sustratos que definitivamente requieren mucho más riego que otros que retienen más agua. Por ejemplo, es el caso, ¿no? De, por ejemplo, que muchas orquídeas están cultivadas en musgo sphagnum. Y si son orquídeas de poco riego, ¿no? Que no requieren tanto riego, y el riego con este tipo de sustrato será mucho más espaciado que en el caso de las orquídeas que están cultivadas, por ejemplo, con corteza de pino. A ver, seguimos. La temperatura. Ahora vamos a hablar de la temperatura. Al igual que la luz, la temperatura es otro factor determinante en el crecimiento y floración de nuestras orquídeas. Y esto tiene que ver la temperatura un poco con el clima y estos cambios climáticos que tenemos hoy en día, ¿no? Que a veces son inviernos con mucho más soleados o inviernos más fríos. Por ejemplo, si tenemos inviernos bastante fríos, si tenemos Cymbidium vamos a tener una excelente floración. Pero si tenemos un invierno que es muy soleado, es muy probable que, por ejemplo, las Cymbidium no florezcan adecuadamente y tengan menos floración porque requieren más frío. Por eso es que también hay que tener en consideración el tema de la temperatura en el cultivo de nuestras orquídeas y saber qué orquídeas requieren más temperatura, cuáles requieren una temperatura intermedia y cuáles son las que requieren temperaturas más frías. Al igual que la luz, la temperatura es otro factor determinante en su crecimiento y floración. Es importante tener en cuenta que a mayor iluminación, mayor es la temperatura, por lo tanto los riegos serán más frecuentes, al igual que la fertilización. La temperatura regula el ritmo de actividad de la planta. Una temperatura baja tiende a demorar los procesos vitales, mientras que una temperatura alta tiende a aumentar y acelerar dichos procesos. Por lo general, es en el verano, cuando hay más temperatura, que ustedes pueden observar que nuestras plantas se desarrollan mucho más, les salen nuevos brotes, nuevas hojas, nuevos crecimientos, por ejemplo en los dendrobiums salen nuevos hijuelos, ¿no? Y esto es debido a la temperatura, que es de mucho más calor, que es el verano. Entonces, es épocas en que tenemos que fertilizar más, porque es cuando más la planta va a desarrollar. Es importante señalar que si la temperatura es excesivamente alta, la respiración inhibirá también el desarrollo de la planta y ésta sufrirá. Por eso es importante también tener nuestras orquídeas en lugares
ventilados, donde tengan bastante aireación, ¿no? Porque cuando las orquídeas están en sitios muy cerrados, con altas temperaturas, pueden aparecer el tema de los ácaros, el tema de la aparición de amigos no deseados que van a terminar maltratando a nuestras plantas. Las orquídeas por lo general resisten altas temperaturas, pero estas, si se mantienen de manera sostenida, pueden afectar seriamente. Resisten hasta 32 grados centígrados promedio y temperaturas nocturnas de hasta 15 grados centígrados. Sin embargo, algunas orquídeas requieren temperaturas más altas que otras, y hay orquídeas que por falta de calor no florecen porque son de climas cálidos. A grandes rasgos podemos clasificar las orquídeas según sus necesidades climáticas en 3 grupos: orquídeas de clima cálido, de clima templado o intermedio y de clima frío. ¿Cuáles son las orquídeas de clima cálido? Con una temperatura promedio diurna de 32 grados centígrados y mínima nocturna de 15 grados centígrados. Entre estas tenemos la Phalaenopsis, las bandas, las Dendrobium de tipo Phalaenopsis. Aquí tenemos la Phalaenopsis, aquí tenemos las bandas, otra banda, y aquí tenemos la Dendrobium de tipo Phalaenopsis. De clima templado o intermedio, con una temperatura promedio diurna que no supere los 30 grados centígrados y una mínima nocturna de 13 grados centígrados. Entre estas tenemos la Brazávola, la Cattleya, el Dendrobium tipo nobile, el Epidendrum, la Elia y Paphiopedilum de hojas variegadas, y otras. Aquí tenemos algunas de las que he mencionado: Cattleyas, esta es la Cattleya aurantiaca, Dendrobium tipo nobile, Epidendrum, esta es la Elia, aquí tenemos un Paphiopedilum, y de clima frío, con una temperatura promedio diurna de 27 grados centígrados y mínima nocturna de 10 grados centígrados, tenemos la Cymbidium, Masdevallia, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium y Paphiopedilum de hojas verdes. Aquí tenemos la Cymbidium, aquí tenemos ay Dios, ya se me fue el nombre. La Masdevallia. Aquí están las Masdevallias. Aquí están las Miltonias. Aquí esta es, ay Dios, ¿qué es esta? A ver, qué cosa es, ya no me acuerdo. Odontoglossum. Aquí hay Oncidium, Paphiopedilum. Y ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de las altas temperaturas. Hojas mustias, tristes, alicaídas, se nota la planta cansada. Síntomas de bajas temperaturas: pierden las hojas, se pasman los botones, se caen las flores. Muchas personas me dicen: ay, mi pobre planta, se le pasmaron los botones, se le han caído de pronto todas las flores. Entonces, esto puede ser de repente un síntoma de que, por ejemplo, hubo un día bajó súbitamente el frío, vino súbitamente el frío y las flores se cayeron todas. En las bajas temperaturas, en invierno, las orquídeas entran en un periodo de latencia. En este periodo, que pierden hojas, dejan de florecer y de producir brotes. Una manera de disminuir la temperatura en días cálidos es usar un ventilador, lo que permite tener una temperatura controlada. Hay que recordar que las altas temperaturas provocan desgaste a mediano y largo plazo a las orquídeas, mientras que las bajas temperaturas las matarán en una sola noche. Vamos a hablar ahora de la ventilación. Es un factor de cultivo muy importante para evitar patógenos relacionados con la humedad relativa y las bajas temperaturas, como son pudriciones causadas por hongos, bacterias, como pudriciones radiculares, pudrición parda o negra, punteado en las flores. Además, la ventilación permite un rápido secado de la planta y del sustrato. Normalmente, cuando no hay la suficiente ventilación en donde tenemos nuestras orquídeas, pueden aparecer estos bichos que, por ejemplo, como ácaros, o pueden aparecer la arañita roja, o puede aparecer unas bolitas de color marrón, que son las querezas. Sobre todo atacan a las Cattleyas, ¿no? Entonces, esto sucede frecuentemente por la falta de ventilación donde se encuentran nuestras orquídeas.
Una buena ventilación impide la proliferación de plagas, como lo dije, especialmente en verano. En verano es más el momento en donde más altas tenemos las temperaturas, por lo tanto la ventilación tiene que ser muy importante. O sea, la temperatura y la ventilación están relacionadas. Por lo tanto, hay que tener una buena renovación de aire interno y es necesaria, así como la circulación de aire existente donde tenemos ubicadas nuestras orquídeas. La fertilización. Como la mayoría de las orquídeas son cultivadas en sustratos casi inertes, ¿no? Que no aportan ningún alimento a las raíces, es importante la aplicación de fertilizantes en forma foliar y a las raíces. Debemos programar una fertilización integral que incluya los macro y micronutrientes que ayudarán al desarrollo y crecimiento adecuado de nuestras plantas. Los macroelementos son el nitrógeno, el fósforo, el calcio y el magnesio. Los microelementos son el hierro, el manganeso, el cobre, boro, zinc, cobalto y molibdeno. La absorción de estos nutrientes están también relacionados con la acidez y la alcalinidad del sustrato, es decir, el pH del sustrato. Cuando el pH es neutral y ligeramente ácido, se produce la asimilación de la mayoría de los nutrientes por parte de la planta. La fertilización se debe efectuar inmediatamente después del riego, ideal efectuarla cada 2 o 3 riegos y en dosis muy moderadas y aplicando a toda la planta. El exceso de fertilización puede producir quemaduras en los extremos, en las puntas de las hojas y en el extremo de las raíces. El exceso de fertilización genera un problema de saturación de los sustratos por acumulación de sales, ocasionando un rechazo por parte de las raíces, motivo por el cual debe efectuarse el trasplante a sustratos y macetas nuevas. Esto se realiza habitualmente cada 2 años, sin embargo, lo ideal sería cambiar el sustrato todos los años, pero claro, depende de qué género de orquídea estamos hablando. Hay orquídeas que requieren el cambio más frecuente de sustrato que otras. Por ejemplo, es el caso de las cattleyas. Las cattleyas pueden mantenerse varios años con el mismo sustrato, pero las phalaenopsis, por ejemplo, requieren un cambio más constante de sustrato. Las deficiencias nutricionales las podemos observar, por ejemplo, por falta de nitrógeno, que es el elemento N, en hojas amarillentas. El abuso del nitrógeno podría ocasionar un enviciamiento de la planta y mermar su floración. Los fertilizantes altos en nitrógeno favorecen el crecimiento de hojas, brotes, y fertilizantes altos en fósforo y potasio favorecen la floración. Otro abono que también se puede aplicar a las plantas de orquídeas son los de lenta disolución. Su acción es prolongada y tiene una duración efectiva de que va de 4 a 9 meses aproximadamente en forma de gránulos. Y esto depende pues de cada tipo de fertilizante, ¿no? Vienen con sus especificaciones del tiempo de duración efectiva que estos tienen. ¿Cómo se pueden usar estos gránulos? Aplicar unos pocos gránulos por maceta, una cucharadita de té, dependiendo el tamaño de la maceta, y asegurarse que el fertilizante a utilizar no queme raíces en contacto con el producto. Hay varios en el mercado, Mocote, Nutricote o similares. Por lo general tienen un NPK, o sea, nitrógeno, potasio, fósforo, de 14-14-14. La fertilización es más frecuente en verano que en invierno, periodo en que la planta entra en descanso. Hay fertilizantes foliares que se aplican por aspersión a las hojas y raíces cuyos nutrientes NPK pueden variar, algunos altos en nitrógeno, otros son más altos en fósforo y potasio. Es importante aplicar regularmente dosis bajas en cada riego, aproximadamente 1/4 cucharadita por litro de agua, y no olvidar de regar las plantas antes de aplicar los fertilizantes. Acá les puedo mostrar algunos de los fertilizantes que se venden en el mercado aquí en Lima. Ahora vamos a hablar de lo que sería el trasplante. Hay que considerar que solo en 3 casos las orquídeas deben ser trasplantadas. 1. Cuando la planta ha crecido demasiado y tiende a salirse de la maceta. 2. Cuando el sustrato está podrido, muy deteriorado, y se observan muchas sales, por lo general un polvillo blanco en el sustrato. 3. Cuando el sustrato está infestado de parásitos o moho. Cuando se tiene uno o más de estos casos, se debe proceder al trasplante. Por lo general, para efectuar el trasplante hay que retirar la planta y el sustrato de la maceta, y como suele estar pegado a las raíces, hay que proceder con mucho cuidado, inclusive bajo el chorro de agua tibia, para ablandar las raíces y evitar que éstas se quiebren y retirar todo el sustrato anterior.
Las raíces deben ser limpiadas de todo el material que tenga pegado y las raíces muertas deben ser retiradas con cuchilla o tijera que habremos desinfectado previamente con alcohol o lejía o preferiblemente desinfectadas bajo la llama de un mechero. Asegúrense que el compuesto o sustrato nuevo utilizado penetre entre las raíces teniendo cuidado de no comprimir demasiado el sustrato. Al terminar, oprimir con las manos el exterior de la maceta para asegurar un correcto ajuste y que la orquídea quede en la posición correcta y que no se mueva. Recordar que orquídea que se mueve, orquídea que se muere. ¿Qué necesitamos para realizar un trasplante? Sustrato adecuado, recipientes para orquídeas o adaptados, tijera o cuchilla de corte desinfectada, canela en polvo para sellar eventuales cortes. Existe una variedad de sustratos que podemos utilizar para el cultivo de orquídeas. Carbón vegetal, corteza de pino, corteza de coco, musgo sphagnum, musgo serrano, espuma de polietileno, piedra gravilla, corteza de raíz de osmunda, pero esta no la recomiendo porque realmente acá, por lo menos en el Perú, está prohibida. Perlita, piedra pómez, entre otros. Sin embargo, dependiendo del tipo de orquídea y su crecimiento terrestre o epífita, dependerá el tipo de sustrato que utilizaremos. Normalmente se necesita una mezcla que permita un buen drenaje y aireación para evitar pudrición de las raíces. Sustratos. Los sustratos a utilizar para las orquídeas son diferentes, pero todas deben tener las mismas características. No se tienen que ensopar de agua y tienen que secarse de modo que favorezca la respiración de las raíces. El sustrato utilizado es fundamental para asegurar un buen drenaje. Los trozos más grandes deben ser colocados sobre el fondo de la maceta. Es necesario que el sustrato y la maceta favorezcan un rápido escurrimiento del agua de riego y una buena aireación. Cerciorarse, por lo tanto, que la maceta utilizada tenga un número adecuado de agujeros de drenaje. Acá les puedo mostrar, ¿no?, los tipos de sustrato que se suelen mezclar: carbón vegetal, musgo sphagnum y corteza de pino, ¿no? Se pone en cantidades, en partes iguales, a veces menos sphagnum, ¿no? Un poco menos de sphagnum. Y bueno, también hay personas que cultivan en piedra pómez, le ponen perlite, corteza de raíz de osmunda, que es la que dije que realmente está, por lo menos acá está prohibida su utilización por el tema de que es depredación de raíces de helechos gigantes, ¿no? O sea, estos son raíces. Cerámica expandida también es otra de las posibilidades, pero yo básicamente las cultivo en corteza de pino. Y en algunas oportunidades les pongo un poco de musgo sphagnum y carbón vegetal, no carbón de parrilla, por favor. Ahora les voy a pasar un videíto de cómo realizo el trasplante de una Phalaenopsis. Aquí pueden ver que tengo la Phalaenopsis, ¿no?, a la cual le estoy quitando le voy a quitar ya la vara floral. Ya la floración prácticamente ha terminado, entonces voy a sacar con mucho cuidado de la maceta la planta, ¿no? Y vamos a quitarle todo ese sustrato que tenía, ¿no? Ahí podemos ver que hay raíces nuevas, raíces en buen estado, y hay que quitar aquellas que ya se han secado, o por lo menos que ya no cumplen la función que deben tener, y vamos a dar paso a que la planta la mojamos en agua que tenga algún componente para que tenga crecimiento de nuevas raíces. Le pongo un poco también de sangre de grado para evitar hongos, ¿no? Y hay un producto que ayuda a generar nuevas raíces en nuestras plantas, que tienen a base de algas marinas. Y los venden también en el mercado. ¿Sí? Aquí está. Extracto de algas. Y esto es bueno porque ayuda a que la planta desarrolle nuevos brotes de crecimiento de nuevas raíces. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es prender mi mechero artesanal, desinfectar las tijeras de corte, ¿no?, para evitar que puedan entrarle virus o enfermedades a las plantas. Esto es importantísimo. Y ahí cortar las raíces que
no las veo en buen estado, que ya tienen algún proceso de envejecimiento, pudrición, ¿no? Entonces es mejor retirarlas y dejar aquellas que están en buen estado. Y luego vamos a proceder a colocarla en su nueva maceta. A veces uno se llena de macetas. Cuando hace cambio de macetas, tiende a ponerlas en macetas nuevas, pero también podemos reutilizar las macetas que tenemos, lavándolas adecuadamente y luego dejándolas reposar en agua con lejía por al menos un par de horas y luego enjuagarlas y dejarlas secar. Entonces, ya con el agua con lejía, ¿no? O sea, ayuda a que cualquier germen que se hubiera quedado en la maceta muera. Entonces, es un poco como hemos estado haciendo con el COVID, enjuagarnos, poner nuestros pies sobre agua con lejía para desinfectar las suelas de los zapatos. Bueno, un poco es lo mismo que hacemos con las macetas. También aplicamos un poco de canela en polvo para poder secar los puntos de corte, sobre todo si hemos cortado una vara floral, ¿no? Para que también el corte no sea un conducto, digamos, de enfermedades o de posibles, ¿cómo se dice?, que puedan venir alguna bacteria o que se pueda enfermar nuestra planta, ¿no? Entonces, ahora estamos aplicando ya la corteza de pino, mezclada con un poco de carbón, es decir, un poco de carbón y de perlite. Este sustrato yo lo he comprado en un lugar donde venden cosas de jardinería, artículos de jardinería, sustratos, macetas, en fin. Y es muy bueno, muy bueno. Yo he tenido una excelente experiencia con este sustrato, sobre todo para las phalaenopsis y las cattleya, ¿no? Porque hay también otro tipo, género de orquídeas que se cultivan muy bien en solo musgo sphagnum, como es el caso, por ejemplo, de los Paphiopedilum. Yo veo que los Paphiopedilum que requieren tener siempre sustrato húmedo se mantienen muy bien creciendo en sustrato a base de a base de musgo sphagnum, crecen muy bien. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros ya hemos colocado ¿cómo se llama?, el sustrato y colgamos la planta desde arriba y el sustrato no cae, quiere decir que nuestra planta ha quedado bien plantada en la nueva maceta y no se va a mover. Aquí, por ejemplo, les enseño una foto de lo que es mi orquidario. Aquí podemos ver otra foto del orquidario. Y esta es una floración actual que tengo en este momento. Le he tomado la foto de esta mañana de lo que son mis epidendrums de todos los colores. Esta es una Phalaenopsis hornu-chervi, que es una Phalaenopsis especie, no es de las híbridas que solemos tener o comprar en los viveros que venden muchas Phalaenopsis, y que a quien no le regalan una Phalaenopsis si no es por su cumpleaños o alguna fecha importante. Esta también la tengo en floración en este momento, que es una Cattleya luteola. Esta es una Cymbidium, que está también actualmente en floración. Esta es una Renantera. Esta es una Miltonia. Y hablando de Miltonias, yo quería comentarles algo que me sucedió con ellas, porque yo las tenía muy expuestas a la luz. Y en el verano, sobre todo, les caía mucho sol indirecto, pero mucha temperatura. Y la planta comenzó, si bien me florecían, pero las plantas empezaron a achicarse, a una tendencia a volverse cada vez más pequeñas, más pequeñas. Y entonces lo que hice, dije, bueno, estas son plantas que no requieren tanta iluminación, de repente las tengo colocadas en el sitio incorrecto. Y así fue. Las cambié al lado opuesto de mi orquidario, donde están mis Phalaenopsis, y la verdad que las plantas empezaron a desarrollar más, a crecer más de nuevo, y he logrado que, bueno, este año las tengo en floración. Esta es una foto que acabo de tomar ahorita de mi floración. Esta es una Phalaenopsis, todas las Phalaenopsis que tengo ahorita en este momento en mi orquidario, y aquí les voy a presentar a mi orquidario en este momento, que este video lo he tomado hoy por la tarde, a primeras horas de la tarde.
para que puedan ver un poco la floración que tengo. Mario. ¿Puedes callarte? Estos son rezagos de una Sphaeopedilum. He tenido, ya la floración de la Sphaeopedilum, por ejemplo, terminó hace ya buen tiempo. Estas son las únicas que me quedan en flor. Y estas son dendrobiums, que generalmente, esta es una mirtácea, y los dendrobiums generalmente a partir de, bueno, florecen todo el año. En realidad los dendrobiums florecen todo el año. Hay dendrobium tipo Phalaenopsis y el tipo Dendrobium nobile. Los de tipo nobile también tienen su época de floración, así como también la tienen los dendrobium de tipo Phalaenopsis, que suelen florecer generalmente a partir de mayo. Bueno, las epidendrum, que las tenemos en flor todo el año en Lima, claro que hay periodos en que las tenemos con floración más abundante. Y ahí pueden ver una renantera, que la tengo ahora, que le están abriendo las flores, dendrobium, que están más abajito, y por aquí también otros dendrobiums que están por florecer. Y aquí tengo mi colección de bandas. Aquí tengo esta que está florecida en este momento. Por ahí me viene otra por abrir. Las bandas son bien caprichosas, o sea, no son fáciles de cultivar en Lima. Requieren mucho calor, mucha iluminación, mucha luz y mucho riego para que florezcan. Y bueno, aquí está parte de mi colección de Cymbidium, que estuvieron en una espectacular floración desde junio, julio, y esto es lo que ya me queda por terminar. Bueno, estas van a ser unas recomendaciones finales. Hay que adquirir orquídeas que se adapten al clima donde vivimos. Por eso es importante todo lo que hemos mencionado hoy sobre la luz, el riego, la humedad, la temperatura, la ventilación. Revisar su estado de salud, especialmente que no porten plagas, ¿no? Informarse sobre su cultivo, qué género es, la especie y cuáles son sus requerimientos de cultivo. Colocarla en el lugar adecuado para su cultivo. Es decir, si es una planta que requiere mucha iluminación, no la vamos a poner junto a otra que requiere menos iluminación. Tendremos que poner una más, digamos, más cerca a la luz, la otra más retirada, ¿no? Regarla y fertilizarla adecuadamente y regularmente. Cambiarle el sustrato cuando sea necesario. Y lo más importante, la observación. Mirarlas continuamente, por lo menos 1 o 2 veces por semana, porque a veces hay cosas que pasan inadvertidas por no observarlas continuamente. Yo siempre digo que la observación es la mejor manera de detectar a tiempo cualquier enfermedad en nuestras plantas. La observación continua nos dará información sobre su estado de salud, previniendo al tiempo cualquier problema que se pueda presentar. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero que lo que les he comentado en esta pequeña charla les sirva a ustedes de utilidad para saber qué tipo de orquídea tienen en casa y cómo deben cultivarla.